¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Mil disculpas por no haber podido estar con usted en otras oportunidades, pero son circunstancias de clases. Entendemos, doctor, usted es una persona tan solicitada, es ponente nacional, internacional, y muchas gracias por esta noche recibirnos. Queremos ver ese tema, doctor Bermúdez, porque nosotros estamos en contacto por medio del Facebook, y vi nos llama la atención, pues, ¿no? Una noticia, una declaración del defensor del pueblo que habla con referencia a Keiko Fujimori, que dice que en el caso que Pedro Castillo renuncie, la señora Keiko Fujimori debería asumir como parte de una sucesión democrática por legitimidad electoral, le corresponde este alto cargo. ¿Existe una legitimidad electoral? O sea, quisiera saber, porque estamos hablando que el defensor del pueblo es abogado, ¿no? Defiende los intereses del pueblo. Entonces, realmente, doctor, no hace falta ser letrado, no hace falta ser abogado, no hace falta ser constitucionalista como usted, no, en fin, pero ¿a qué se refiere el defensor del pueblo? Usted, por favor, nos podría explicar, podría hacernos, no sé, la traducción de lo que él ha querido decir, porque no lo logro entender. Sí. Lo que sucede es que hay dos cosas. Uno es lo declarado, y lamentablemente el defensor del pueblo ha dado muchas declaraciones, algunas de ellas de modo incoherente y además de modo contrario a lo que dice literalmente la Constitución, porque lo ha dicho, no solamente en esta oportunidad, la he expresado en varias oportunidades. Inclusive recuerdo mucho que antes de la reforma constitucional que generaba esto de lo que significa el consenso entre los diferentes poderes del Estado, correcto, el Consejo de Estado, literalmente él ya proponía que se ejecute esto cuando no estaba regulado. Entonces, esto ha dado pie a que se genere un comunicado que supuestamente era de él en un diario expreso, indicando que él proponía esto. Casi 2 horas, 3 horas después, Defensoría del Pueblo, en un mensaje institucional, detalló que el defensor no dijo eso. O sea, no pronunció esas palabras. El gran detalle está que eso no niega todo lo que sí dijo. Y lo que señaló de forma verbal es en alusión a la crisis democrática que tenemos. En ese sentido, nadie lo va a cuestionar porque creo que todo peruano es consciente que vivimos en una crisis democrática muy elevada. El gran problema es a esa crisis democrática, a esa crisis de legitimidad del presidente, de legitimidad del Congreso, de legitimidad del Contralor, porque acuérdese que está acusado constitucionalmente, de legitimidad de la Corte Suprema, porque acuérdese que todavía no hay sanciones completas a todos los hermanitos, de legitimidad del Ministerio Público, donde tenemos a un fiscal de la Nación que en realidad no es elegido, es el decano. ¿Y por qué no puede haber elección? Porque literalmente solamente hay 2. Los otros 3 fueron defenestrados. ¿Eso qué significa? Que literalmente hay una concentración de poder en el Ministerio Público. Correcto, pero claro, se quedaron los buenos, supuestamente. El gran detalle está que faltan, pues. ¿Correcto? ¿Qué es lo que podemos decir de las otras entidades que conforman el Estado? Literalmente casi lo mismo. Entonces, cuando viene a hablar el defensor del pueblo y dice, estamos en crisis, literalmente nadie lo va a cuestionar. El gran problema es, ¿cómo solucionamos esta crisis? Él lo que proponía de forma muy simbólica es hacer gestos de carácter político. Hasta ahí lo que él ha declarado de su propia boca. No estamos agregando nada más. ¿Correcto? Y él señala que como a la segunda vuelta fueron 2 partidos políticos, 2 personas que forman parte de organizaciones políticas, en realidad la segunda persona debería formar parte también de ese proceso de transición, si es que hay una renuncia, si es que eventualmente hay una vacancia. Pero un momento, eso no está estipulado ni en la Constitución ni en la legislación electoral. Entonces viene la gran pregunta. Un momento, si vamos a hablar de legitimidad, uno con cualquier nivel de conciencia podría decir, ¿y qué legitimidad tiene el defensor del pueblo si ya se le venció el plazo de mandato? Entonces, como que si vamos a hablar de coherencias,
nosotros seamos coherentes para pedir algo lógico. ¿Y cuál es el nivel de cualquier abogado? No solamente en el ámbito político, en el ámbito legal, en el ámbito judicial. Es fundamentar. Y la mejor manera de fundamentar es, ¿qué cosa? Siendo lacónico con respecto a lo que dice la ley y eventualmente planteando alguna solución si es que esa ley no genera una interpretación muy uniforme. Por ejemplo, en el contexto de vacancia moral por incapacidad permanente, que eso ha generado mucha controversia y que inclusive desde el año 2000 hasta la actualidad literalmente la han padecido Fujimori, defenestrado y se le retiró la firma de la Constitución. Toledo en el año 2005, acuérdense que casi fue, ¿qué cosa? Desaforado. Alan García, hasta que pronunció su discurso de que tenía un hijo bello hermoso con una dama de altas cualidades. Fue también Pedro Pablo Kuczynski, a él sí lo vacaron. Luego Martín Vizcarra, también lo vacaron. Y ahora Martín Vizcarra. Y fíjese que entre Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo ya tenemos 6 pedidos de vacancia. Lo que significa entonces que ese contexto que de alguna manera le da la razón al defensor, también le obliga a decir, el mejor mecanismo debería estar fijado en la Constitución. Y hay 2 alternativas. Y ahora viene mi punto de vista como un aporte. El primero de ellos, si es que el señor renuncia, acuérdese que hay sucesión presidencial. Si renuncia a la segunda vicepresidenta, como pasó en la época de Alberto Fujimori en el 2000, acuérdense que no hay segundo vicepresidente, no hay. Pasaría automáticamente a manos del Congreso a efectos de que se ejecute una convocatoria en 6 meses, como lo que sucedió en el año 2000, que hubo una elección, ¿correcto? Pero eso parece que es bastante improbable porque el presidente no se da cuenta de lo que está pasando en su realidad, ¿correcto? Es una cuestión demasiado evidente, pero el señor no sabe dónde está ubicado. Segunda oportunidad, que el Congreso lo vaque. Pero recuerden que esto también obliga, ¿qué cosa? A una sucesión presidencial. Y nuevamente va a pasar lo que ocurrió con Martín Vizcarra. Si entra la vicepresidenta no tiene organización política sólida. Es más, acuérdense que fue desaforada de su partido político. Que sigue siendo miembro de la bancada y del equipo de gobierno es diferente. Correcto, porque es vicepresidenta. Pero ya no tiene respaldo en el Congreso. Y si lo tiene, es un grupo minúsculo. ¿Cómo vas a defenderte ante un Congreso donde la gran mayoría literalmente lo que va a buscar es qué cosa? Desestabilizarte. Probablemente no quiera vacarte, porque esos congresistas son conscientes que si te vacan va a haber nuevas elecciones. Entonces ya estamos en un punto neutro, no se avanza ni se retrocede. Pero un momento, ¿a qué costo? Al costo de perjudicar al país. Ya venimos en piloto automático desde el año 2006. Ojo, desde el año 2006. Muchos dicen, no, con Alan García crecimos al 8%. Sí, un año. Las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de todos los grandes bancos de inversión, indicaban que el Perú entre el 2006 y el 2011 debía crecer al 11%, de forma, ¿qué cosa? Quinquenal. ¿Qué significa? En algunos casos más de 11%, en otros casos menos de 11%, pero siempre en esa media. El Perú solo creció 6%. 5 puntos no creció. ¿A qué se debe? A los faenones, los niveles de corrupción que se generaron. Y eso se fue amplificando cuando vino Ollantumala, porque el Perú tampoco creció. Recuerdan que luego vino Pedro Pablo Kuczynski y tampoco creció. Vivimos en un piloto automático en el que literalmente este país sobrevive por su sociedad, por su comunidad, donde a duras penas la gente sobrevive, pero ya es consciente que no existe Estado. La mejor evidencia de que no existe Estado no es ahorita, 18 de abril del 2022, es ¿qué cosa? La primera vuelta en las elecciones. Recuerden que 9 millones de peruanos, de un total de casi 17 millones de electores, no fue a votar. ¿Qué significa esto? Que solamente fueron a votar 7. Y de los 7,
Acuérdese, primer candidato y segundo candidato que pasaron a segunda votación, no llegaron siquiera a los 2 millones de votos. ¿Qué significa esto entonces? Que quien ganó la presidencia con las justas tuvo 1.100.000 votos. ¿Usted cree que 1.100.000 votos da legitimidad para gobernar a 32 millones? No, sí o no. Ahora, no es problema de Castillo. Es que la ciudadanía ya no le interesa. Usted bien lo detalla, mi estimado doctor Bermúdez, es que ya no le interesa lo que le sucede a la política porque está cansada. El piloto automático, le gusta o no le gusta a la gente, tiene usted razón. O sea, vemos que cada día el país va de peor en peor. Viene una pandemia donde nos ha costado más de 200.000 muertos, 100.000 huérfanos, aunque todos los días lo repita acá, y pareciera que a la clase política viviera en un mundo paralelo porque no le interesa. Es decir, la crisis económica del que es más pobre se ha vuelto más pobre, y el de la clase media termina contra las cuerdas. Es decir, termina ya lindando con la pobreza. Esa es la realidad. Sí. Y esa es la realidad de los peruanos, pero no lo entienden. Entonces, el punto medio, el equilibrio, sería... Congresista, lo dijo Susel, el negocio no está en el sueldo. El negocio está en presentar proyectos de ley literal a título propio. ¿Qué significa esto? Los lobbies. Que por cierto, no es malo, porque está regulado normativamente. El inconveniente es, ¿qué cosa? Ir contra los intereses del país. Y ese es el gran problema. Por eso es que no se quiere poner el cascabel al gato. Porque se dice, ¿y quién va a ser el gato y quién va a ser el ratón? Y los partidos políticos no quieren perder la posibilidad de incluir personas que no forman parte de su organización, porque son conscientes que esas personas que no forman parte de su organización son los que lo financian. ¿O usted cree que es algo meritorio o siquiera algo razonable que, por ejemplo, postulen más de 30 candidatos a la presidencia y todos ellos puedan viajar por todo el país con un buen presupuesto? Entonces, ¿no le parece raro que hay personas que ni siquiera llegaron a 50.000 votos y fueron candidatos a la presidencia y hayan viajado por las 24 regiones del país? Raro, ¿no? Sospechoso, ¿no? ¿Cómo llegaron a eso? Si sabían que ni siquiera iban a tener buena votación, ¿cómo es que postulan? ¿Quién los financia? ¿Cómo se financia? Pero claro, como son partidos minúsculos, ¿para qué los van a controlar si literalmente desaparecen después de las elecciones? Bueno, ese gran detalle no se quiso aprobar en el Congreso pasado porque justamente le permitía al Jurado Nacional de Elecciones hacer control sobre el lavado de activos en organizaciones políticas. Y si usted ve, los grandes abogados penalistas son los que dicen, un momentito, para probar lavado de activos primero tienes que demostrarme la actividad ilícita, que es el delito fuente para efectos de decir, esto sí es lavado de activos. Viene la gran pregunta. O sea, yo necesito pasar un proceso judicial de 12 años para demostrar algo y luego ver una organización política que ha sido financiada por esa persona literalmente casi 15 años después de lo que sucedió, que no conocen el concepto de prescripción. Ahí viene el gran detalle. Por eso es que tenemos un sistema que te permite, acordémonos los congresistas que han pasado, que nos permite tener un comepollo, que nos permite tener una congresista supuestamente señora ley, ¿qué cosa? Que obliga a su personal a que le laven los pies. Un congresista, acuérdense que le planchó una camisa en la espalda de un trabajador. Acuérdense que hay muchos congresistas que fueron desaforados por ¿qué cosa? Cobrar el sueldo de sus trabajadores. Me van a decir que estoy exagerando. Ese es el nivel de la gran mayoría de los congresistas. Es más, pregúntenle a cualquier persona que tenga más de 20 años en nuestro país y dígale, yo te regalo un carro, último modelo, del año, el vehículo que tú quieras, pero tú demuéstrame que conoces a 70 congresistas. 70. Solo 70. No van a saber ni siquiera la mitad. Ese es el gran problema de nuestro país. Si usted ve noticias, no pasamos de 20 congresistas. ¿El resto qué hace? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Ese es el gran problema de no tener personas
vinculadas al Estado, atendiendo la res pública, el interés de todos con objetividad. ¿Y por qué no quieren participar? Basta con que vean a los candidatos al Tribunal Constitucional. De todos los candidatos que han pasado y que probablemente sean votados, no existe ninguno con peso objetivo. Ninguno ha publicado en una revista científica en el extranjero. Ninguno. Ninguno tiene, bueno, la gran mayoría no tiene el grado de doctor. Uno tiene 180 papeletas. ¿Cómo va a ser magistrado si tiene 180 papeletas? ¿Correcto? Hay otro Increíble, que ¿verdad? no tiene docencia. Entonces viene la gran pregunta, ¿nos merecemos esto? Sí, nos merecemos, porque las personas que tienen capacidad no quieren postular. ¿Y por qué no quieren postular? No quieren someterse a ese juicio de personas con menos nivel que de repente les terminan perjudicando la vida. Y voy a dar un ejemplo muy lamentable. El buen doctor Ricardo Hackanson, una eminencia en el ámbito constitucional, con publicaciones en España, con publicaciones en Iberoamérica, en Argentina, en México, expositor en diferentes países, una persona que conoce un área del derecho que es el justnaturalismo y la filosofía, con muchísimo nivel, sencillamente le dijeron, ¿qué cosa? En 3 oportunidades, no te vamos a elegir, y se quedó por 2 votos. Es más, la segunda y la tercera elección dijeron, no, nunca hubo la primera. Hemos anulado la primera y ahora vamos a hacer la nueva. Y la nueva, cuando llegó la segunda, dijeron, no, sigue. Vamos a ver si la podemos ampliar para poder ver si es que juntamos 3 votos. Eso es destruir una imagen política, es destruir una imagen profesional. Eso es lo que está permitiendo que personas sin nivel lleguen a ser magistrados del Tribunal Constitucional, que es casi lo mismo que planteó Ferrero en su momento cuando estableció qué cosa, las cuotas a los partidos políticos. A eso nos estamos acostumbrando y el gran riesgo no lo vamos a asumir nosotros, lo van a asumir nuestros hijos, porque acuérdese cuánto tiempo nuestro país se está manejando en piloto automático. Doctor Bermúdez, lo que pasa es que, valgan verdades, nuestro país está tomado por la corrupción, está tomado por las organizaciones criminales, que, a ver, que se entienda bien, ¿no? No hablo de los partidos políticos en esencia, hablo de los que integran los partidos políticos, que muchas veces no dignifican lo que viene a ser el espíritu mismo del partido político. Los partidos políticos son muy buenos. Yo siempre digo que si comienza uno a analizar cada uno y por qué han sido creados, de verdad que son muy buenos, o sea, son muy idealistas, muy bien. El problema son la gente que ingresa y la gente que corrompe y la gente que es delincuente. Entonces, esta gente hace que muchas veces, lamentablemente, se organicen para poder hacer de que los menos idóneos lleguen a estos cargos públicos tan importantes. Usted bien lo ha detallado, este gran jurista, ¿no? Que bien pudo haber sido uno de los mejores magistrados, quizás que tenga el TC, y lamentablemente no se le ha dado oportunidad. Y sé de algunos que han postulado y que ahora han quedado pocos, no sé, vamos a verificar quiénes están quedando, y que también pues, son ponentes internacionales, y sabemos de varios, incluso uno hace poco presentó una denuncia acá, porque nosotros nos merecemos a los mejores, ¿no? O al menos a los más idóneos, o al menos a los más probos, ¿no? Si se puede decir, pero realmente se eligen a quienes tienen ya su voto vendido, su voto empeñado, porque lógicamente si te ayudan a llegar es porque tienes ya tu voto empeñado, porque después te van a decir, no, por tu linda cara te están diciendo, te van a elegir a ti, porque luego te tienes, es toma que te doy. Ahora yo te pongo en este cargo, así como te puse, me tienes que devolver el favorcito. Peor aún, ni siquiera le van a exigir eso, porque probablemente después en la siguiente elección ya no va a estar esa organización política. Y va a pasar lo mismo que le pasó a Toledo. Toledo en 2 elecciones ya no existía. Por eso es que el proceso de extradición literalmente salió muy fácil. A Toledo lo que le salvó es la pandemia. Pues si no, ya hace rato estuviera acá preso, ¿o no? Eso mismo le pasó a Pedro Pablo Kuczynski.
que casi se muere siendo detenido y por eso es que le variaron la prisión preventiva, ¿correcto? Pero si otra hubiera sido la circunstancia, nadie hubiera garantizado qué cosa, que hubiera sido protegido. Por eso es que Alan García se suicidó, porque sabía que ya no la tenía fácil y que nadie lo iba a defender ni en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público. Entonces, esa realidad es la que se viene. Pero ¿a qué se debe eso? Yo siempre doy el ejemplo. Quien no tiene una casa no sabe lo que tiene. Mucha gente dice, yo quiero tener una casa, perfecto. Pero a veces el nivel de economía no te permite tener, ¿qué cosa? Algunas comodidades. Viene la gran pregunta, ¿es mejor tener una casa muy pobre, pero limpia, que tener una casa inmensa, cochina? Y la gran pregunta es, en los sectores pobres siempre hay un poco de limpieza, porque el no ser limpio es más caro, trae enfermedades. Y como no se tiene dinero, evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar? Mayor pobreza. Por eso que los hogares pobres son por regla general más limpios o por lo menos más ordenados. ¿Correcto? Viene la gran pregunta. Si es que no se tiene economía, nadie contrata a otras personas para limpiar su propia casa. ¿Por qué? Porque no tiene. ¿Correcto? El gran detalle está que nosotros estamos asumiendo que vivimos en una mansión y que quienes tienen que limpiar la casa y nuestra basurita, ¿quiénes son? Nuestros empleados. Pero a esos empleados no les pagamos. Porque asumimos que como es nuestra casa y ellos viven en nuestra casa, deberían limpiarlo con comodidad y también con mucha diligencia. Ese es el gran problema de trasladarle a otros nuestras obligaciones. ¿Y sabes cómo se llama eso? Ciudadanía. Eso ni siquiera se desarrolló, ¿qué cosa? En la Francia pre-revolución. Eso se desarrolló a raíz de la crisis de la monarquía en la época de la República Inglesa, en el siglo XVII. Ahí Hobbes se dio cuenta que no se puede tener una sociedad sin ciudadanos. Por eso es que se creó el Leviatán. En términos paralelos, Kant, en el mundo sacro imperio romano germánico, se dio cuenta que no se puede tener ese Estado sin nada, porque alguien tiene que darle de alimentación y tiene que alguien darle el sustento de vida, y esos son los ciudadanos. A partir de esos dos modelos, muchos juristas plantearon la necesidad de tener una justicia y plantearon la necesidad de una articulación con el Estado. ¿Correcto? Esto es lo que nos permite decir, señores, el primer elemento que debe tener un país para crecer son su propia gente, pero se necesita tener ciudadanos. Acuérdate cuando tuvimos el partido Perú-Paraguay para el Mundial. Fueron casi 80.000 personas. 50.000 personas en tribuna, 30.000 en, ¿qué cosa? Las gradas. 80.000 personas. Acuérdate que Castillo ganó solo por 50.000 votos a Keiko. Un estadio nacional. Entonces viene la gran pregunta. Imagínate que en cada hogar de esos 80.000 peruanos hay 4 personas. Imagínate si esas personas fueran conscientes de lo que significa querer al país como querer a la selección. ¿Usted cree que votarían negligentemente? Sería un cambio significativo, ¿no? Obligarían a escoger mejor candidatos, obligarían a decir, no, ese señor es corrupto, ese señor no le paga impuestos al Estado, ese señor golpea a su esposa. Eso significa participación. No necesitas participar políticamente, necesitas la decisión la tenemos nosotros. Así es. Así es. Doctor Manuel Bermúdez, como siempre un lujo tenerlo acá en el programa. Un análisis, y es para que usted, amable televidente, no se me quejando. Después, ¿por qué nos sucede esto? Porque nosotros mismos elegimos a la clase. Y luego de ahí estamos pensando en la vacancia, que cómo vamos a hacer, nos jalamos los cabellos, nos preocupamos de las amas de casa, los padres de familia, los independientes, los profesionales, los empresarios. Y es porque simplemente no tenemos un poco de civismo y nos preocupamos en el momento de la elección y en verificar a quién pues vamos a darle ese voto de confianza. Doctor, le agradecemos mucho su participación en el programa, doctor Bermúdez. Muy buenas noches. Encantado y a sus órdenes.
Gracias.